Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que vamos a hablar de muchas cuestiones. Lo primero, pedirles disculpas por mi voz y por alguna tos que seguramente tendré durante este episodio, pero bueno, es fruto de este tiempo loco que tenemos. Pero vamos a lo importante. Hoy vamos a hablar con Pelayo Barro sobre varias cosas, concretamente sobre Zapatero y sus diferentes conexiones. También vamos a tener aquí a Teresa Gómez, que nos va a contar las novedades sobre el tema de la amnistía y Puigdemont, y también del Constitucional, obviamente. Además, vamos a hablar con Marcos Ondarra de un dato. Juzguen ustedes. La mitad de los asesinatos de mujeres en lo que va de año han sido cometidos por extranjeros. Y como no, abriremos también página económica para hablar con nuestro compañero Fernando Cano sobre las novedades en el Grupo Prisa. Arrancamos ya. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Encantada de tenerte aquí de nuevo para hablar de una cuestión que enseguida nuestros oyentes y televidentes nos van a comprender, porque es un tema del que hemos hablado en The Objective desde hace mucho tiempo. Es un paso más en este tema en el que este periódico lleva intentando profundizar. Es esa polémica relación del expresidente del gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero, con dos países pues cuestionados evidentemente por su forma política, su gobierno, y digo entre comillas para los que no nos estén viendo, sus relaciones con Venezuela y sus relaciones con China, relaciones diplomáticas, relaciones políticas, relaciones de comercio, relaciones polémicas que siempre han estado bajo la sospecha. Y que, pues poco a poco se van conociendo más detalles, como los que estáis publicando esta semana, Ketty Garat y tú. Vamos con uno de ellos para que nuestros oyentes lo comprendan. Enseguida lo vas a explicar, y es la ruptura del presidente del gobierno, del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con una consultora muy conocida en este país, más bien la ruptura de la consultora con las relaciones que mantenía con él comerciales desde hace más de 10 años. Hablamos de CREAP. Cuéntanos, Pelayo. Pues sí, efectivamente, Zapatero trabajaba hasta hace poco. Bueno, todavía sigue trabajando porque en realidad su contrato expira el próximo mes de junio, pero en la práctica ya no trabaja, ¿no? Nos confirman desde CREAP que han roto ese acuerdo que tenían con Zapatero, esa relación que tenían desde hace 10 años, y por la que Zapatero ejercía de asesor internacional, ¿no? Traía clientes a la consultora, ayudaba en ciertas cosas y, bueno, pues participaba en ciertas actividades de esta consultora, una de las más potentes a nivel nacional, ¿no? Es curioso también porque es la primera vez que se produce algo así, ¿no? Que una consultora rompe con un expresidente del gobierno. Estamos hablando de que... Palabras mayores, no estamos hablando... Bueno, ya con un ministro ya sería reseñable, con un exministro, por el poder al final que tienen los contactos, ¿no? De estas personalidades, lo que más cuentan son precisamente los contactos que tienen a nivel nacional, a nivel internacional. Pues una persona como Zapatero, tener el arrojo o la decisión de romper con todo un expresidente del gobierno tiene que ser por algo muy jugoso. Lo que nos cuentan a nosotros es que se había instalado cierto malestar con las relaciones que tiene Zapatero con algunos países, ¿no? Que cabe recordar que Zapatero tiene unas muy buenas relaciones con China, excelentes relaciones con el régimen de Maduro. Como podemos ver, son dos satrapías interesantes, ¿no? Para el perfil, sobre todo, de un Zapatero que esta misma semana acaba de presentar un libro en el que se define como fanático del diálogo, ¿no? Extremista del diálogo, creo que viene a decirlo. O sea, es una persona que ya ha adoptado un tono hasta un poco eclesial, ¿no? De homilía, cuando habla de la paz y demás, cuando él sirve a regímenes que no respetan los derechos humanos, como son China o Venezuela, ¿no? Bueno, pues estas relaciones son las que un poco han llevado a la consultora a decidir que cada uno por su camino, ¿no? Que cada uno por su camino, y que la presencia, si la tienen, va a ser residual, testimonial, después de un protagonismo dentro de la compañía y un papel relevante durante la última década. Sí, lo que nos comentaban es que Zapatero había tenido bastante actividad en esta consultora y bueno, pues había realizado su trabajo
de una forma bastante positiva, pero en los últimos años, en los últimos meses sobre todo, la cosa había cambiado y se habían generado ciertos nervios por encuentros que había mantenido el presidente con personas diplomáticos chinos, empresarios chinos, personas procedentes de Latinoamérica. Cabe recordar también que Zapatero tiene unos vínculos muy potentes con el Grupo de Puebla o con el Foro de Sao Paulo, ¿no? Dos organizaciones de izquierda o de extrema izquierda, incluso si se les quiere considerar así, que bueno, pues manejan los hilos del poder en Latinoamérica. Todo esto, Pelayo, claro, en un momento en el que pues el punto de vista y el foco está puesto en China, en Venezuela, precisamente por ser regímenes, como decías, que no respetan los derechos humanos. Claro, tener un Zapatero que tiene unos lazos tan estrechos, que no ha condenado nada de lo que ocurrió en esas elecciones venezolanas, en esa falsificación de los resultados, en cómo luego el régimen ha intentado oprimir y ha oprimido a la oposición. Claro, esto tiene un régimen, un daño reputacional para una consultora como CREAB elevado, que también supongo que habrá pesado en esta decisión. Pues eso ha sido clave, pero eso no solo afecta ya a CREAB, sino que sabemos que hay otras entidades con las que trabaja habitualmente Zapatero que están muy preocupadas también, y esto ha sido un poco un aviso a navegantes. Este primer paso de CREAB puede no ser el último. Sabemos que hay profunda preocupación por cómo se han intensificado en los últimos meses las reuniones de Zapatero, específicamente con diplomáticos y con empresarios chinos, ¿no? Nos consta, por ejemplo, que en los últimos 6 meses se han producido 3 visitas de Zapatero a la embajada china, algo que no es muy habitual en un expresidente del gobierno, ¿no? Visitas discretas, además, no visitas en agenda. Y hay que recordar unas palabras que esto es una de las cosas que pesan mucho también en esta figura de Zapatero, ¿no? Unas palabras que Zapatero pronunció en mayo de 2020. Lo hizo en una videoconferencia con miembros del Grupo de Puebla, al que está tan unido, en las que dijo textualmente: tenemos que hacer que China y ojalá la UE, la Unión Europea, muchos trabajamos en esa dirección, apostilló, pongan a Estados Unidos en una situación imposible. Efectivamente, pues esto es un poco la agenda que tiene Zapatero y que tiene muchos de los grupos de presión en los que está y para los que trabaja, ¿no? Esto es un poco lo que rodea a Zapatero y lo que cada vez produce más temores entre quienes vinculan su marca a la figura del expresidente. Y también habéis contado, Pelayo, esta semana la figura del georgiano que ahora nos cuentas quién es, porque ya hablamos de aquí en este periódico hace unas semanas. Era la persona que tenía relación con Aldama, con la mujer del presidente, y también en esta cuestión está Zapatero por ahí en medio. Pues sí, hablamos de Zurev Pololikashvili. Es el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, la agencia del turismo de la ONU, ¿no? Este hombre lo hemos denominado en una de las informaciones el perejil de todas las salsas, ¿no? Porque es que su nombre aparece en un montón de sumarios, en un montón de informes de la UCO, en los casos más populares de corrupción que tenemos en este momento. Te sale en el caso Begoña, sale en el caso Koldo. Para hacernos una idea, es el hombre que presenta a Begoña Gómez y Javier Hidalgo en esa reunión en San Petersburgo, en la que también está Víctor de Aldama. Es el hombre que le da el pasaporte georgiano, el pasaporte diplomático georgiano a Aldama, para que Aldama se pueda mover sin ningún problema como cónsul honorario en Zamora de Georgia, pues por todo el mundo, ¿no? Que se pueda mover. Entonces este hombre, como no, es muy amigo también de Zapatero. Hablamos de que este hombre es el perejil de todas las salsas, pero yo diría más Zapatero, porque estaba en todos los sitios. También decíamos que ha ido a contactar con otra de las personas que aparece en todos los escenarios, en todas las bambalinas, ¿no? Se han juntado dos personas que, por lo visto, su relación de amistad viene desde mucho atrás, ¿no? No es muy conocida, pero viene desde bastante atrás, sus vínculos. Entonces, el georgiano, si te parece, lo vamos a llamar así, porque además se le conoce habitualmente así, ¿no?
tiene un grave problema. La agencia que él dirige de la ONU tiene su sede en Madrid. Y él lleva 2 años al frente, 2 años, perdón, no, 2 legislaturas, casi van a ser desde 2018, al frente de esta agencia. Pero hay unas votaciones en mayo y no está nada claro que las vaya a ganar. Puede verse descabalgado de esta agencia, ¿no? Porque hay una mexicana, Eugenia Guevara, me parece que es, que pues tiene todas las de ganar. Y entre ellas tiene el apoyo de España. Pedro Sánchez y Begoña Gómez eran bastante amigos de este hombre, ¿no? Pero en cuanto empezó a salir su nombre vinculado con historias extrañas, se rompió la relación y ahora España ya no le apoya. Este hombre ha buscado un apoyo, una figura que le ayude a ser reelegido, y ha sido Zapatero. Entonces, en mayo hay 35 países que tienen que votar si sigue o no, o si sigue o si entra un nuevo candidato. Necesita 18 votos. Y esos votos, entre los votos que van a ser clave, están los 10 países africanos que van a tener derecho a voto. 10 países africanos sobre los que China tiene una influencia brutal. Es decir, lo que China les diga prácticamente va a ser lo que esos 10 países voten. Efectivamente, Zapatero tiene la llave de China. Y Zapatero, hace aproximadamente unos 15 días, estuvo reunido en la OMT con Zurab, le organizó un acto de homenaje, le entregó una placa, entre un montón de diplomáticos africanos, casualmente, y bueno, pues así es como Zapatero sigue extendiendo su lobby y sus relaciones de poder y su toma y daca, y hoy por ti y mañana por mí. Y jugando a todas las bandas posibles, porque sigue, pues evidentemente, del lado de Pedro Sánchez ayudándole en algunas cuestiones, pero en esta cuestión particular está en el lado del georgiano. Pelayo, vamos a leer más sobre este asunto en las próximas horas, ¿no? Sí. Va a haber cosas muy interesantes. También China, la OMT, Zapatero, hay bastante tela que cortar. No digas más, nos quedamos pendientes. Gracias. Gracias. Teresa Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Encantada de tenerte aquí una semana más para hablar de una cuestión que ya veníamos hablando la semana pasada. Hablábamos del Tribunal Constitucional, tal y como contabais en The Objective, de ese avance que quería hacer Pumpido para el tema de la amnistía, para beneficiar al fugado Puigdemont, y esta semana avanzáis un poco más en esta cuestión, en que, bueno, directamente contáis que el grupo de trabajo podría tener el borrador ya preparado a lo largo de este mes de abril. Sí, se ha creado un grupo de trabajo de unas 4 o 5 personas, 4 o 5 letrados del Constitucional, del área penal, por supuesto. Esto es habitual, es decir, con la sentencia del caso de los ERES también se creó un grupo de trabajo, en este caso era de 7 personas, pero a nosotros lo que nos cuentan es que ya se ha creado este grupo de trabajo, que ya tienen casi finiquitado ese borrador y que en abril pues estará entregado el borrador. El borrador, lo que nosotros nos cuentan que va a decir es en cuanto al primer recurso que se va a dirimir en el Pleno, que será el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular y por demás comunidades autónomas. No solamente van a respaldar la constitucionalidad de la ley, sino que también va a haber una mención sobre al delito de malversación y cómo debe aplicarse el delito de malversación en los casos concretos de los condenados en el uno, de los ya condenados, o en el caso del prófugo fugado Carles Puigdemont, pues el procesado. Cosa que a mí me resulta sorprendente, porque ese recurso de inconstitucionalidad no es sobre por qué se aplica o no se aplica en un caso concreto el delito de malversación, sino es simplemente sobre si es constitucional, si va acorde a la Carta Magna esa ley, ¿no? Pero a mí lo que me dicen es que Cándido Conde Pumpido ya va a aprovechar y va a hablar sobre el delito de malversación recogido dentro de la amnistía y subrayando, aprovechando también
y dándole ese mensaje o lanzándole ese mensaje a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues advirtiéndole de que efectivamente tienen que aplicarle la amnistía al delito de malversación concreto cometido por los ya condenados y en el caso de Puigdemont, pues el acusado. Aquí fue muy claro, ¿no? Tanto Llarena como la Sala Segunda de por qué no se aplicaba la amnistía al delito de malversación. Hay que decir que la Sala Segunda no planteó ninguna cuestión prejudicial con respecto a la constitucionalidad o la legalidad de esta norma. No lo hizo y es más, a mí me parece bien que no lo hiciera por un motivo muy esencial. Y es que si tú planteas duda sobre si es legal o no es legal la norma, haces que Puigdemont ahora mismo pudiese estar paseándose por las calles de Barcelona o de Madrid o de donde quisiera, porque sí que se levantaría hasta que el TJUE o en el caso del Constitucional, si se plantea una cuestión de inconstitucionalidad, pues se pronunciase. Entonces ellos no plantearon dudas y dijeron no, nosotros no tenemos dudas, pero no tenemos duda tampoco de que esta amnistía no es aplicable al delito de malversación cuando ha habido un enriquecimiento o un beneficio personal. Y está claro que el golpe del 1O conllevó un beneficio personal a aquellos que perpetraron el golpe, teniendo en cuenta que Puigdemont quería convertirse en presidente de la Generalitat. Si esto alguien no lo ve como un beneficio, pues quizá quien tenga el problema sea ese alguien, ¿no? Y sobre todo porque se sufragó ese golpe de Estado no con el dinero personal de Carles Puigdemont, sino no con sus ahorros, sino con el dinero de todos los contribuyentes. Y esta cuestión, Teresa, el que Pumpido le haya dado pues carácter extraordinario, máxima prioridad a esta cuestión, está generando, ¿no?, ciertas tensiones. Claro, porque hay que tener en cuenta que en unos meses el mandato de Cándido Conde Pumpido ya va a caducar, como se dice, que está mal, ¿no? O sea, no se dice caducar porque los mandatos no caducan como si fuese un yogur, pero popularmente se llama así, ¿no? O sea, tendrá que estar en funciones o se tendrá que nombrar a un sustituto. Entonces él tiene mucha prisa porque sabe que en noviembre ya su mandato termina. Él tiene prisa y también la tiene el presidente del gobierno para acelerar todas estas cuestiones, Teresa. Claro, la tiene él, la tiene el presidente del gobierno y él también está pensando en dónde puede colocarse después de dejar el tribunal, después de dejar la Corte de Garantías. Hay más cosas que también has contado precisamente esta semana y que, bueno, tienen que ver con otras cuestiones, en este caso con el tema de los ERE, con el tema de Sevilla y que también, pues bueno, están generando ahí cierta inquietud. Sí, y es que el Tribunal Constitucional, una de las medidas que se plantea, y esto lo va a resolver en un pleno el 8 de abril, es sobre si prohibir o no prohibirle a la Audiencia Provincial plantear una cuestión prejudicial ante la Unión Europea, ante el TJUE. Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que exoneró a los socialistas de sus condenas por el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia. No sé por qué quieren prohibirle a la Audiencia Provincial que pueda recurrir ante una instancia superior, ante la Unión Europea. Si ellos están tan seguros de esa sentencia que dictaron, no tendrían ningún inconveniente en que el tribunal sentenciador preguntase sobre la legalidad o no de esa sentencia, ¿no? O si esa sentencia pues está bien redactada y es acorde y que haya unos jueces que lo puedan supervisar. El hecho de que quiera prohibir esto es algo totalmente inédito. De hecho, el Tribunal Constitucional, pues su función no es ni mucho menos prohibir a un órgano recurrir a una instancia superior. A mí me dicen que no hay ningún letrado que quiera firmar ese borrador donde pues se pueda plasmar esa idea de
esa idea de prohibir esto. Y luego también hay otras fuentes judiciales que me dicen que el Tribunal de la Audiencia de Sevilla no tendría que, o sea, tendría que hacer caso omiso, no tendría que hacerle caso en absoluto al Tribunal Constitucional, independientemente de lo que diga este órgano político. Y debe plantear esta cuestión prejudicial ante el TJUE, porque tampoco el Tribunal Constitucional puede hacer nada contra estos magistrados. Sí lo pudo hacer en su día contra un parlamento, el Parlamento catalán, cuando incumplió una norma, una de las restricciones del Constitucional, pero una cosa es el Parlamento y otra cosa es el Poder Judicial. Hablas en tu información sobre este asunto que, que otra de las opciones que se baraja es si la Audiencia Provincial no acude al TJUE por una resolución del Constitucional, que se lo impida, que sea la Fiscalía, ¿no?, del Supremo la que pueda querellarse por esta cuestión contra el presidente de la Corte de Garantías. Claro, esto es un lío entre... Bueno, esto va a ser una guerra nunca vista entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, donde pues puede ser que veamos a un presidente del Tribunal Constitucional imputado por un delito de prevaricación. Ya tenemos a un fiscal general del Estado, que nunca lo habíamos tenido en la historia de la democracia. Que sigue en su cargo y que no... Pero ¿cuál es la diferencia? Que si esto ocurriera... Cándido Conde Pumpido podría recurrir esa imputación ante el Tribunal Constitucional, alegando que se han vulnerado sus derechos fundamentales. ¿Y qué va a decir el Tribunal Constitucional cuando él es quien preside esa Corte? Lo que pasa que lo que sí que va a tener los últimos meses de su cargo hasta que, como has dicho, caduque, como se dice, ¿no?, en el argot de tribunales, mucho movimiento, el señor Pumpido, entre unas cosas y otras. Sí, yo creo que ahora en los próximos meses a Pumpido pues va a tener que trabajar bastante, porque entre estos recursos, entre el caso de los seres... Esa guerra entre instituciones... Sí, yo creo que vamos a tener muchas resoluciones y mucho movimiento en el mundo de los tribunales, y sobre todo vamos a presenciar una guerra entre el Tribunal Constitucional, que recordemos no es parte del Poder Judicial, y el Tribunal Supremo, que sí, por supuesto, es parte del Poder Judicial. Y ya por último, Teresa, todas estas cuestiones, ¿esto erosiona de alguna manera, erosiona nuestra imagen como país democrático con unas instituciones fuertes? Tener a un fiscal general imputado, posiblemente incluso podamos tener, como has dicho, a un presidente del Tribunal Constitucional imputado, estas guerras entre unos y otros, acelerar cuestiones como el tema de la amnistía para que encaje dentro de los últimos meses de su mandato. ¿Todo esto qué imagen da al resto de países de nuestro entorno? Pues es el deterioro de la democracia en España, y es verdad que ahora mismo apenas hay diferencia ya entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, donde se llevan a cabo leyes en el Parlamento que son realizadas al dictado del poder ejecutivo. Si te has cargado esa independencia entre estos dos poderes y también vas a por el poder judicial, que es el único que te falta, y lo terminas consiguiendo, habrás hecho el trasvase de una democracia a una dictadura. Teresa Gómez, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Marcos Ondarra, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado, como siempre, de estar aquí, en Al Tanto. Muy bien, muchas gracias por venir una semana más para hablar de una cuestión que ahora profundizarás, pero ya hemos hablado de ella en Al Tanto, porque ya has contado estos datos, porque vienes actualizándolos durante los últimos años. Vamos directos al dato y al grano. La mitad de los asesinatos de mujeres en lo que va de año ha sido cometidos por extranjeros. Sí, como bien decías, hemos hablado de esta cuestión con anterioridad, precisamente porque no lo hace nadie más. Yo tengo la extraña manía de cada trimestre o cada semestre acudir al boletín estadístico del Ministerio de Igualdad, que es un boletín que, por otro lado, está a disposición de cualquiera, es decir, es público, y sin embargo parece que no se revisa con la minuciosidad con la que se debería, o al menos me da la sensación de que no hay un interés, ¿no?, en indagar en los datos, porque cada 3
o cada 6 meses, cuando yo me meto al boletín estadístico, me encuentro con que el índice o la proporción de extranjeros en los asesinatos de mujeres en España es cada vez mayor. Cuando empezamos a informar de esto, hará un par de años, en 2023, aquel año cerró con una proporción de en torno al 44%. Es decir, que el 44% de los mal llamados feminicidios en España hace 2 años estaban cometidos por los extranjeros. Ya estaríamos en el 50%. Si nos remitimos a 2021, es decir, hace 4 años, este porcentaje se reducía al 21,6%. Y en 2003, que es el primer año del que se disponen cifras, este porcentaje se reducía al 15,5%. Es decir, que se habría triplicado o más de triplicado la representación extranjera sobre este tipo de crímenes, y lo que vendría a reflejar, si se hiciera un análisis serio, o si si se hiciera un análisis, porque no se hace ni serio ni no serio, sobre esta cuestión, se podría concluir que quizá estamos importando desde hace 2 décadas algún tipo de cultura que es poco amigable o poco aconsejable para las mujeres de nuestro país. Como digo, yo tengo la costumbre de recoger estos datos o de atender estos datos cada 3-6 meses, porque me he dado cuenta de que nadie desde las instituciones lo quiere hacer y que pocos medios de comunicación se atreven a zambullirse en esta cuestión probablemente con muy buen criterio, porque también publicamos el pasado domingo en The Objective como el portavoz de Vox, por ejemplo, José Antonio Fuster, ha sido denunciado simplemente por leer un atestado policial en el cual figuraban el nombre de detenidos extranjeros. Él sacó un atestado policial de una noche en Barcelona de detenidos y comenzó a leer los nombres, ¿no? Salah, Amir, Omir, todo tipo de nombres árabes, y ha sido denunciado por delito de odio por los Mossos d'Esquadra. Entonces hay una voluntad indisimulada y ya muy directa de que tanto los políticos como los periodistas no hablemos de este tema. Ana Redondo, la ministra de Igualdad, cuando ha sido preguntada ex profeso por esta cuestión, ha dicho que no cabe hacer esta equivalencia bajo ningún concepto, que es una equivalencia xenófoba, y que el patriarcado es la primera globalización. Entonces, por tanto, seríamos igual de machistas un señor de Elche que un señor que se ha criado en Afganistán o en Senegal, ¿no? En la cosmovisión enloquecida de esta gente. Pero los datos hablan por sí solos y demuestran que cada vez hay una mayor representación de la población inmigrante en España. Los datos son los siguientes. Si hay un 13,4% de extranjeros en España y cometen el 50% de los feminicidios, los datos lo que nos están diciendo es que serían 4 veces más propensos a cometer un feminicidio, a matar a una mujer, de lo que lo sería un español. Y estos son datos. Los datos no pueden ser racistas, no pueden ser considerados odiosos o no pueden ser tildados de delito de odio. Son simplemente datos que muy poca gente se atreve a abordar, y aquí lo intentamos hacer porque creemos que ayudan a conformar una opinión pública saludable, ¿no? Ayudan a que el lector se mantenga un poco al tanto nunca mejor dicho, de cuál es la actualidad, de cuál es la realidad de las cosas. Y bueno, es que, claro, también estamos teniendo en los últimos años un boom demográfico muy importante en nuestro país. Vienen gente de fuera que necesitamos para venir a trabajar aquí. Necesitamos en nuestro sistema productivo mano de obra para en un futuro y en este presente pagar las pensiones, y aquí nadie está poniendo en duda ni en cuestión la inmigración. Simplemente se está señalando lo que dice Marcos. Datos encima de la mesa, que es que el 13%, aproximadamente 13,4% de la población estaría detrás de la mitad. La inmigración nunca ha supuesto un problema y no es un problema per se. Los movimientos migratorios han existido siempre y España se ha beneficiado enormemente de ellos, sobre todo cuando provenían de América Latina. El problema es cuando la inmigración se convierte en descontrolada, es decir, cuando tú no tienes un control sobre quién entra en tus fronteras, y cuando se permite a la gente entrar ilegalmente. Esta semana, por ejemplo, hemos conocido que el rey Mohamed VI ha otorgado el indulto a 1.200 presos en las cárceles de Marruecos, que es algo que suele conceder, una medida de gracia que suele conceder con bastante asiduidad, prácticamente todos los años, bien por su cumpleaños, bien por el Ramadán, suele liberar a miles y miles de presos, y eso tiene, en primera instancia, como explicación que las cárceles de Marruecos están saturadas. Si en España hay aproximadamente 60.000 presos, en Marruecos hay 100.000.
siendo Marruecos una población 11 millones con 11 millones menos de habitantes que España, ¿no? Entonces tiene las cárceles saturadas y muchos de esos presos, por la presión que sufren también por parte de las autoridades marroquíes, se ven abocados a salir del país y muchos de ellos terminan llegando a nuestras fronteras. Algunos luego terminan cruzando los Pirineos, otros se quedan aquí, y eso tiene una repercusión evidente sobre los niveles de criminalidad en España. Esto te lo puede decir cualquier analista, Rubén Pulido, por ejemplo, cualquier analista que se haya dedicado a analizar un poco esta situación. En el momento en el que no tenemos controles sobre quién entra a nuestro país, se pueden colar personas como estas. Hay una hipótesis. De hecho, no es nada disparatada esta hipótesis, por cuanto los datos, que los tengo aquí mismo, desde el año 2003 se han producido 1.293 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y de estos 861 los han cometido españoles y 417 extranjeros, es decir, el 32,5%, ¿no? Pero es que según la base de datos extraída con datos del CGPJ, que el CGPJ sí que criba al tener sentencia por sentencia por nacionalidad concreta, podemos extraer, por ejemplo, que hay una tasa de incidencia especialmente alta entre los procedentes de Marruecos, seguidos por los procedentes de Rumanía. Entonces, hay cuestiones que se deben abordar, y no desde los prejuicios, pero tampoco desde el buenismo y desde la estupidez. Si realmente nos interesa acabar con ello, con la violencia y con los asesinos. La violencia es multifactorial, ¿no? La violencia es multifactorial. Entonces tendremos que abordar todas las causas y todos los factores si queremos acabar con la violencia, pero no podemos, si intuimos que hay una causa bastante potente que podría estar explicando el aumento o la permanencia de los feminicidios en España, no podemos ignorarla simplemente por temor a ser tildados de xenófobos y racistas, sobre todo cuando es una cuestión de raza. Aquí nadie está hablando de la raza, estamos hablando de qué tipo de culturas o de qué tipo de personajes o delincuentes estamos importando. No estamos hablando aquí de la Sobre raza. todo estás hablando con valentía de unos datos que se ponen encima de la mesa de esta lacra que vive en muchos países y que concretamente estamos tratando lo que ocurre en España, que son asesinatos de mujeres. Asesinatos de mujeres, y quién está detrás de ese asesinato de mujer. Y si realmente queremos solucionarlo, tendremos que ir a cuál es esa causa, como dice el precisamente porque nos preocupan las mujeres y porque nos preocupa su seguridad, claro. Algunos estamos dispuestos a elevar la voz y a decir, a señalar el elefante en la habitación. Hay una cuestión que señalas, Clara, que es precisamente la realidad que viven dos comunidades autónomas como son Cataluña y Andalucía. Que son comunidades que han tenido un mayor crecimiento demográfico también ligado a esa migración. Históricamente sí, Cataluña y Andalucía han sido, sobre todo en los últimos años, las dos regiones más castigadas, de una manera absolutamente desproporcionada. Es decir, en los últimos años, si uno coge los boletines estadísticos del Ministerio de Igualdad, se da cuenta de que en esas dos regiones prácticamente suceden el 50% de los feminicidios. O sea, en dos regiones de España están sucediendo el 50% de los asesinatos de mujeres cada año. Y esas dos regiones tienen una particularidad muy evidente, que es la que contamos en el artículo, que es la que contamos en The Objective. Son dos regiones que han priorizado en los últimos años un tipo muy determinado de inmigración, procedente principalmente del norte de África. Entonces, ahí están los resultados. Nosotros estamos señalando cuáles son los datos, estamos señalando posibles factores, y depende de las autoridades si quieren contemplarlos, tanto estos datos como estos factores, o si quieren tildar a quienes señalan estos datos de xenófobos, ¿no? Sobre todo porque esto, y perdónenme la comparación porque no tiene nada que ver, pero es como cuando se pretende hacer mucha pedagogía con el dejar de fumar, subiendo el precio del tabaco, subiendo los impuestos, pero realmente lo que hay detrás no es que te importe que deje de fumar. O sea, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué nos importa con toda la pedagogía que se intenta hacer sobre la violencia machista? Todas las millones de euros que se destinan en campañas. ¿Qué intentamos conseguir con esos millones? ¿Qué intentamos señalar al hombre, discriminar, generar una pelea entre el hombre y la mujer, señalar al hombre como potencial violador y asesino? ¿O qué es lo que pretendemos? ¿O realmente pretendemos salvar a las mujeres de manos de un asesino? Porque si realmente pretendemos eso, pues habrá que ir a la raíz del problema y a quiénes son los causantes de ese problema. Sí, se puede abordar por dos vías, ¿no? Esta cuestión, es decir, debemos decir estos datos, en primer lugar, porque nos interesa la seguridad de las mujeres y porque queremos su protección, y en segundo lugar, porque nos interesa también el gasto pulcro de las instituciones. Y vemos como año tras año se están dilapidando cientos de millones de euros en torno a un análisis
que es fallido, que es puramente ideológico y que se niega a contemplar determinadas variables. Aquí se nos ha dicho de un tiempo a esta parte, concretamente desde que se aprueba la Ley Integral de Violencia de Género, que a las mujeres se les mata por el hecho de ser mujeres. Ese es un análisis deficiente, unifactorial, reduccionista, absurdo, que nos impide atajar las verdaderas causas y que por lo tanto nos permite atajar nos imposibilita, atajar el problema. Si uno contempla cualquier realidad criminal, cualquier realidad criminal es multifactorial, pero en el caso de los asesinatos de mujeres me parece que es bastante evidente que puede establecerse una causa, en primer lugar, cultural, qué tipo de... las personas que están viviendo en España, qué tipo de consideración de la mujer tienen, qué papel juega la mujer en esas sociedades. También habrá una causa probablemente que tenga que ver con la fragmentación familiar, con el alcoholismo, las drogas, el estrés laboral, y luego habrá casos en los que realmente haya un problema de machismo. Pero el machismo es una de las múltiples causas que pueden ayudar a entender la violencia contra las mujeres. Si reducimos toda la violencia a una única causa, que es lo que está sucediendo aquí, pues vemos cómo se dilapidan año tras año cientos, cuando no miles de millones de euros, y sin embargo el problema no se soluciona porque las mujeres siguen siendo asesinadas, cada vez hay más violaciones, y lo único que vemos aquí es que a los únicos que intentamos arrojar algo de luz se nos tilda de todo menos guapos, ¿no? Compañero, pues muchas gracias, como siempre, por tu trabajo. Gracias. Fernando Cano, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, Rocío, ¿cómo estás? Pues una semana más, esto ya es un serial, lo veníamos diciendo. Sí, es un serial que no tiene fin, pero bueno, lo importante es que estamos ahí todas las semanas informando puntualmente de todos los acontecimientos. Está Fernando Cano todas las semanas contando casi cada día, vamos, al minuto, todo lo que ocurre en Prisa, en esa guerra interna por el poder de este gran medio de comunicación. Lo último, lo de esta semana, Fernando, los rebeldes de Prisa, que se plantean ofrecer a Argulian 400 millones por el país y por la SER. Sí, bueno, la semana pasada quedamos en el capítulo en el que Argulian había hecho una serie de movimientos accionariales mediante una ampliación de capital y mediante unos bonos convertibles, con lo cual cogía el control de la compañía él y sus fondos afines y quitaban absolutamente toda la posibilidad de que el resto de accionistas, incluso sumándolos todos, pudieran conseguir ese 51% que les permitiese votar su salida y echarle de la presidencia. Agotada esta vía, pues el grupo rebelde afines al gobierno, liderado por José Miguel Contreras y por Andrés Varela, han optado por una segunda opción, y es la que hemos contado nosotros en primicia, y es que, como dices tú bien, están preparando una oferta y consiguiendo el dinero con los bancos españoles para poner sobre la mesa 400 millones que le permita comprar el país y la cadena SER. Desde el comienzo a ellos solamente les ha interesado el país y la cadena SER, y todos sus medios, pues los 40 principales, el diario AS, el 5 Días, incluso el Huffington Post, pero se circunscrito a un perímetro de medios en España. A ellos no les interesan los medios en el extranjero, donde hay muchas opciones también para Prisa, que están en la radio y alguna página web. Pero el plan pasa básicamente porque ellos quieren comprar por 400 millones los medios, dejarle a Argulian la deuda y Santillana, que Argulian pague con esos 400 millones el 80% de la deuda, y luego, cuando, si quiere, vende Santillana, pues ya pagaría lo que queda de deuda y se quedaría aproximadamente con 250 millones, que en principio es lo que sería recuperar el dinero que ha invertido. Ellos parten de la base de que Argulian quiere vender, y lo cual nosotros tenemos constancia de que sí es cierto, pero claro, tampoco quiere vender por cualquier precio. En principio, si me preguntas a mí, yo vendería por 400 millones, pero claro, esto es una negociación entre personas particulares en la cual pues nosotros no somos más que los escribanos de la situación, más allá de quién pueda estar sentado en la mesa de negociación. Pero es una oferta que, a tu juicio y con lo que tú sabes de las fuentes del sector y lo que se está moviendo, ¿sería suficiente para Argulian? ¿Él espera algo más? ¿La negociación va a ser larga? Toda la negociación. Yo creo sinceramente que no puede ser muy larga la forma en que se resuelva. Es evidente que ahora viene la Semana Santa, probablemente antes querrá hacer una junta de accionistas que, como también contamos en The Objective, se va a adelantar para el mes de mayo, en la cual pues él va a hacer gala de su poder
conseguido tras estas últimas operaciones financieras que explicamos anteriormente, y después de esto pues ya yo creo que se sentarán a negociar. Probablemente pues se pueda llegar a un acuerdo, si es que se llega, pues yo creo que antes del verano, pero no es una cosa inmediata, como si tu pregunta ¿se va a resolver en la próxima semana? No, y ni el próximo mes probablemente tampoco, porque tienen que darse una serie de acontecimientos, que es lo que te he comentado anteriormente. Pero también es verdad que te lo digo como lo he dicho anteriormente, sí que es una muy buena oferta. O sea, si yo fuese Orwillian la aceptaría. Y yo creo que él también, entre los parámetros que se mueve, pues está a aceptarla. De hecho, él valora su participación en Prisa en 220 millones de euros, que es bastante menos de lo que le quieren pagar ahora. Lo que pasa es que esta solución implica realizar más movimientos financieros y hacer 2 ventas diferentes, con lo cual, pues a la larga es una solución a medio plazo, no es una solución inmediata. Y tiene muchos más condicionantes. Pero si le sale bien la jugada, pues puede ganar mucho dinero, que es lo que él quiere. En los últimos días también has contado un movimiento que puede parecer menor, pero ahora lo explicas, es que uno de los afines al gobierno en Prisa ha vendido acciones equivalentes al 0,29 del capital. Bueno, ¿no? Eso no deja de ser más que una anécdota, realmente. Es una anécdota porque al final es, como tú dices, un 0,29%, es nada, no soluciona nada. Lo que sí ha hecho es que ha ganado un buen dinero, ha ganado creo que 700.000 euros en el movimiento, porque cuando él compró las acciones de Prisa estaban hundidas en el 28 céntimos aproximadamente, y las ha vendido a 50 céntimos, con lo cual ha sido un movimiento financiero importante. Dejar claro que este porcentaje que ha vendido no es el porcentaje de Global Alconava, que es la sociedad que agrupa a los rebeldes, sino que es un porcentaje que él tenía con otros socios por fuera y que simplemente lo tenía como inversión financiera. Luego está también cuentas, dentro de esta telenovela que venimos contándoles desde hace ya un tiempo, está el grupo Vivendi y también, pues bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de las presiones que podían no tener. Ahora, como te contaba antes, lo de las presiones, lo de intentar conseguir apoyos por un lado y apoyos por otro, esa opción ya no tiene ningún sentido. O sea, una vez que hay una oferta, la opción, la entrevista de Vivendi, que es lo que tú te refieres, que concedió a la agencia EFE, creo que viene a hacer es lavar un poco la cara a Telefónica y al gobierno. O sea, yo no sé qué presiones habrá tenido el señor Vivendi, su consejero delegado, que es el que habla de Fontaine, pero sí que la entrevista tiene muchos visos de ser una entrevista muy pactada, en que he querido transmitir que aquí en Telefónica no pinta nada, que el gobierno tampoco pinta nada, y que esto no es más que una lucha de dos accionistas por el control de una compañía. Te repito, yo no he estado en esa famosa reunión en la cual se refieren todos, en la que se supone que se reunieron y que Telefónica y el gobierno y Óscar López, a nombre del gobierno, le sugirieron que vendiera sus paquetes accionarial a los rebeldes. Esto, como te decía antes, ya no tiene ningún sentido, porque ahora mismo Orwillian, incluso si Vivendi estuviese en su contra, pues tampoco se vería afectado, porque los paquetes ya no suman tras la ampliación de capital. Con lo cual, esta para mí, vuelvo a lo anterior, no me deja hacer otra anécdota, que más que intentar ingerir en la guerra, que no lo va a hacer porque no tiene ninguna injerencia ahora mismo con otra oferta sobre la mesa, que cambia totalmente la estrategia original, no es más que un lavado de cara y un lavado de imagen muy dirigido a este señor de intentar contentarse con el gobierno o satisfacer la necesidad de reivindicación que tiene el gobierno y también Telefónica, que queda también realmente, cuando se publica en el diario francés Le Point, al día siguiente, esa misma noche, creo que en la sexta noche lo desmintió Óscar López diciendo que no había producido ninguna presión, que la reunión existía pero que no hubo presión, y de manera extraoficial Telefónica también lo desmintió. Esto no viene a ser más que la confirmación de todos esos desmentidos, con lo cual, y además llega después de que la vía de intentar convencer a los accionistas para que echen a Orwillian ya se ha cerrado. Pues bueno, veremos en qué queda esta telenovela acá, ¿no? Bueno, no creo que termine, como te digo, yo creo que tendremos para mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, siempre pensamos que la próxima semana no va a pasar nada, pero sí que pasa. O sea, yo creo que la resolución final, evidentemente, se tendrá quizás en el borde del comienzo del verano, pero sí que es cierto que no cierro la puerta que cada semana se vayan produciendo novedades. Pero además, novedades como las que se han producido en todo el mundo a nivel general, y voy a aprovechar antes de despedirte que te tengo aquí para preguntarte, pues bueno, por esa guerra arancelaria que no por anunciada previamente ha tambaleado al mundo y lo que te rondaré, Morena. Sí, bueno, la verdad es que, como dices tú, se venía hablando de la guerra arancelaria prácticamente desde que Trump se presentó a la elección
negociaciones hace ya casi un año, pero sí que es cierto que hasta ahora no se había puesto cifra a todo. O sea, se había venido anunciando cosas a Canadá, a México, aranceles también al acero, que puede afectar a los automóviles, pero de manera muy fragmentada, sin ir al foco del asunto. Y ahora sí que se ha publicado por fin, después de 3 meses de drama en la Casa Blanca, una lista muy detallada con aranceles. ¿Qué pasará? Pues yo creo que ahora se va a ver un periodo de negociación entre todos los bloques, entre ellos y a su vez con Estados Unidos, en el cual se intentará no llegar a que se cumplan esos aranceles. De momento, Trump dice que se van a aplicar a partir de ya mismo. Sí, del 9 de abril, habla. Pero también es cierto que los anteriores aranceles que ha anunciado se han ido postergando todos en el tiempo. Es decir, se utiliza como una herramienta disuasoria. No por ello, tampoco, también estoy totalmente de acuerdo con que es una muy mala noticia para la economía mundial y una serie de que puede generar un efecto cadena que podría llevarnos a una recesión, ya no solo en Estados Unidos, sino que en muchos países del mundo que comercian con Estados Unidos y que tienen su primer mercado. En el caso de España, pues en el caso de España tiene que ir de la mano de la Unión Europea porque estamos en el bloque, digamos, comunitario, pero además económico. Y creo que en la serie de medidas que se tomen, que me imagino que serán recíprocas, ya lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, irán en esa dirección, también en un poder disuasorio para poder sentarse a negociar. El presidente ha anunciado el jueves anunció una serie de medidas, pero claro, creo que esas medidas tampoco ayudarán demasiado. La mayoría son créditos ICO que no salen de los presupuestos y son préstamos, ni siquiera son ayudas, con lo cual el anuncio de 14.000 millones que le encanta al presidente hacer de que la palabra movilizar, esta palabra movilizar que vale para todo. La palabra no se queda nadie atrás, claro, que eso es muy bonito, pero realmente esto no ayudará en nada, porque una empresa que se le reduzca al mínimo su exportación a Estados Unidos, pues no se solucionará pidiendo un crédito que tendrá que pagar a la banca en 5 años. Porque además esos créditos, recordemos que cuando usted escucha la palabra crédito ICO, sepa que eso no es del gobierno, eso sepa que es de la banca y que si acaso el gobierno garantiza que eso no se pague, pero claro, a largo plazo, con lo cual es dinero que sale de los bancos y bueno, del sistema bancario. Veremos qué ocurre porque este es un melón importante y sin duda va a traer cola para muchas industrias españolas y de todo el mundo. Bueno, eso lo sabes mejor tú, ¿no, Rocío? Que tú estás en el sector, bueno, las industrias más afectadas, pues bueno, algunas, además claro, de la manufactura, pero claro, en el caso de la agroindustria, el aceite es la primera exportación individual que tiene España en Estados Unidos y bueno, el vino también está muy afectado. Sí, y bueno, pues al final lo que ellos nos dicen es precisamente eso, que las medidas del gobierno bienvenidas sean, pero que no les ayuda, que el problema es que llevan muchos años también haciendo inversiones precisamente en Estados Unidos, concretamente el aceite de oliva, para poder vender allí en un mercado muy complicado, pero que ahora mismo mueve muchísimo dinero y que son 400.000 toneladas las que necesitan, las que importan y consumen, y ellos solo producen 10.000, o sea, necesitan de esa importación en Estados Unidos, por ejemplo, del aceite de oliva, y claro, con unas medidas como las que ha anunciado el gobierno, dicen, bueno, sí, pero si es que a mí esto no me soluciona la papeleta. Son 1.000 millones de euros que exportó el aceite de oliva español a Estados Unidos solo en el año 2024. Sobre todo el sector agroalimentario lo que lamenta, el sector agroalimentario en nuestro país es líder en muchos bienes de los que exportamos, lamenta que sea pues como el conejillo de Indias o como el que así al final siempre recibe los palos de otros conflictos comerciales que hay a lo mejor con el tema del acero o con el tema de otros productos y que no está tan justificado, porque en el tema del vino o en el tema del aceite de oliva, cuando allí no hay una producción competente para que pueda nutrir a todo su consumo, no tiene mucho sentido. No, sí, la verdad es que ninguno de los aranceles tiene sentido, pero son una locura comercial que esperemos que tenga freno, porque si no tiene buena perspectiva. Veremos qué ocurre porque también hay temor en la contrapartida, lo que haga Bruselas y si esto hace que Trump todavía incremente ese volumen de aranceles. Si hay algo que sabemos con Trump es que absolutamente nada de lo que diga tiene pinta de ser algo que mantenga en el tiempo. Es de gatillo fácil, entonces. Cambia las cosas cada día, o sea que... Y como cambian las cosas cada día, pues aquí se lo contaremos. Fernando Cano, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Y gracias también a todos ustedes, ya saben, pueden encontrarnos en www.theobjective.com, también en todas nuestras redes sociales y, como no, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.